vamos a trabajar el día de hoy, seguimos trabajando lo que es la clasificación del texto, ¿ya? Seguimos trabajando lo que es la clasificación del texto, ¿ya? Seguimos trabajando lo que es la clasificación, perdón, el área de la comprensión de textos, dentro de la cual vamos a trabajar el día de hoy la clasificación del texto, ¿ya? ¿Listo? Vamos a ver acá. A ver, lo que pide el prospecto de examen de admisión respecto a la clasificación del texto o tipología textual se centra fundamentalmente en dos clasificaciones. La clasificación del texto según su superestructura y la clasificación del texto según su formato. Eso es lo que el prospecto de examen de admisión pide y también el que se maneja en CEPUM. ¿Ya? Entonces, dos clasificaciones, superestructura y según su formato. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase el día de hoy? O sea, ¿qué queremos lograr en ustedes? Que al finalizar la clase, ustedes estén en la capacidad de poder identificar tipos de texto según su superestructura y tipos de texto según su formato, ¿no? Te presentan el texto y tú tienes que estar en la capacidad de decir, ah, mira, este texto según su superestructura es, según su formato es tal, ¿no? Eso es lo que debes tú identificar. Ahora, para efectos de examen de admisión, lo que más te preguntan en examen, yo diría en un casi 90%, es superestructura del texto. No vienen muchas preguntas y es más, si tú revisas los bancos, casi no viene según su formato. No es que no haya venido, sí ha venido, pero muy pocas veces. ¿Ya? Pero según su superestructura es constante, pues que tú identifiques qué tipo de texto es según su superestructura. Esa es la pregunta más recurrente, más frecuente. ¿Ya? Entonces el día de hoy vamos a estudiar esas dos clasificaciones. Pero a esas dos clasificaciones le vamos a sumar una, que es esta. La clasificación del texto según su macroestructura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta es una clasificación que salía hasta el 2009, si no me equivoco en la fecha. Hasta el 2009. Y se explicaba y se consideraba mucho en los exámenes. ¿Por qué les explico? ¿Por qué considero explicarles brevemente esto? Porque hay preguntas en bancos de la UNT sobre esta temática, ¿no? Y nos estamos viendo que están sacando las preguntas de bancos pasados, muy antiguos. No creo que la saquen así la pregunta, ¿no? Pero el otro motivo es por lo siguiente, porque hace 2 años, ¿sí? Un año antes también de la pandemia, vino una pregunta, ¿qué tipo de texto es según su superestructura? Y te vino en las alternativas un tipo de texto que pertenecía a la macroestructura. Ya vino un tipo de texto que pertenecía a la macroestructura y el alumno no sabía, esto no me han enseñado este nombre de este texto. Entonces, eso ha venido hace 2 años. ¿Ah? Entonces, no como respuesta, sino como un distractor entre las alternativas. Entonces, esas son 2 razones por las cuales tenemos que, por si acaso, tenerlo en cuenta esto. ¿Ya? ¿Cuál es la clasificación del texto según su macroestructura? ¿Ya? Tenemos el texto analizante, el texto sintetizante, el texto encuadrado y el texto paralelo. ¿Ok? Cuando hablamos del texto analizante,
Cuando la idea principal se ubica al inicio del texto. La idea principal se ubica al inicio del texto. ¿Ya? La idea principal se ubica al inicio del texto. O sea, el texto inicia con la idea principal en el primer párrafo, la cual es explicada y desarrollada a lo largo del segundo y demás párrafos. El texto sintetizante se caracteriza porque la idea principal ya no se encuentra al inicio, sino se encuentra al final del texto. O sea, inicia con ideas secundarias y al final, a manera de conclusión, está la idea principal. Luego tenemos el texto encuadrado. ¿Por qué se caracteriza el texto encuadrado? Porque la idea principal se ubica tanto al inicio como al final del texto. Ojo, pero con un detalle. Esta idea principal del inicio y esta idea principal del final son la misma idea. Son la misma idea. No son distintas, no son diferentes. Es la misma idea. Puede estar expresada de forma textual, copiada igual, o puede estar de forma parafraseada, o sea, dicha con otras palabras, pero el mensaje es el mismo. Y hasta acá marcamos esta línea para diferenciar al párrafo que vamos a explicar a continuación de los anteriores. Y ustedes se van a dar cuenta por qué marcamos esa línea. Porque este texto paralelo, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por tener más de una idea principal. Ojo, esta idea principal puede ser de forma explícita o puede estar implícita. En cambio, los anteriores, date cuenta, tienen una sola idea principal. ¿Sí? ¿Te das cuenta o no? Tienen una sola idea principal. Y esta idea principal siempre se va a caracterizar por estar explícita. En el texto analizante, sintetizante, encuadrado, siempre va a estar explícito. Y siempre va a haber una sola idea principal. En cambio acá no, ya no. ¿Ya? ¿Está claro ahí? ¿Nos entendemos? ¿Estamos claros? A ver, escucho. Sí, profesor. ¿Sí? Hablen, ¿ah? Solamente me responden 2 o 3. Sí, profesor, entendí bien. Todo claro. Sí, profesor. Está claro, mister. Listo, muy bien. Ahora sí vamos a pasar Profesor. a lo correcto. Dime, te escucho, hijo. Sería igual así como los textos deductivo, inductivo, eso. Solo que en el texto inductivo y deductivo son ideas generales. Y en estos son ideas, ideas principales, ¿verdad? ¿Quién te ha engañado que existe texto deductivo e inductivo? Ah, no, eso no. El párrafo, creo. Deductivo e inductivo. Y yo te pregunto, ¿es lo mismo hablar de un texto que de un párrafo, hijo? Carlos. No. Bueno, a tu pregunta, para que no te confundas, cuando hablamos de lo que tú llamas, hijo, texto deductivo e inductivo, lo primero que debo aclararte es lo siguiente, que no existe un texto deductivo ni un texto inductivo. Lo que existe son párrafos deductivos, párrafos inductivos, etcétera. ¿Ya? Ojo, ¿y por qué se llaman párrafos deductivos
o inductivos. Te explico, Carlos. Porque el autor, para expresar la idea principal o idea general de ese párrafo, utiliza un razonamiento deductivo. Va de lo general a lo particular. Por eso se llama párrafo deductivo. ¿Y por qué se llama párrafo inductivo? Porque el autor, para expresar sus ideas, utiliza una estrategia inductiva. Va con ideas particulares y luego llega a la idea general, al final. Acá estamos no a nivel de párrafo, sino a nivel de texto. Y el texto puede estar formado por un párrafo, por dos, por tres o más párrafos. ¿Ya? Entonces, ya te expliqué lo correspondiente al párrafo, que eso vamos a ver la siguiente semana. ¿Quedó claro, Carlos? Sí, profesor, gracias. Ya, hijo, muy bien, no te preocupes. Ahora pasamos a la clasificación del texto según su intención comunicativa. Según su intención comunicativa, así se llama también, o superestructura. La forma como te preguntan más o la que te preguntan casi siempre en examen es la segunda. Superestructura o supraestructura. Esta forma, intención comunicativa, ha salido solamente 2 veces. Y cuando salió la primera vez, generó problemas. Esa clasificación no me han enseñado, no. Se llama superestructura, supraestructura o intención comunicativa. ¿Y cuál es la clasificación de esos textos? Ahí tenemos el texto expositivo, el texto argumentativo, el texto narrativo, el texto descriptivo y el texto instructivo. Toma nota. Los que ves en la diapositiva son los únicos textos que corresponden a la clasificación del texto según su superestructura o según su intención comunicativa. No hay más. Cualquier otro nombre que aparezca en las alternativas sería un distractor, pero más no pertenecen a la clasificación del texto según su intención comunicativa o en este caso superestructura o supraestructura. ¿Ya? Esa es la clasificación. Ahora vamos a explicar cada una de ellas, porque sobre esto es lo que más nos evalúa en el examen. A ustedes, más les van a evaluar. Ya, vamos a hablar cada uno de ellos. Vamos con el texto expositivo. A ver, muchachos. Lo que vamos a hacer es presentarles a ustedes características más importantes de cada uno de estos textos, para que tú puedas tener pues un panorama más amplio y general en el análisis que tú vas a realizar, en los textos de la práctica, ¿ya? Bien, vamos a ver por acá, por acá. A ver, vamos a ver. Texto expositivo. ¿Por qué se caracteriza el texto expositivo? ¿Cuál es su propósito del texto expositivo? Ojo, su propósito es informar y explicar sobre qué va a informar, sobre qué va a explicar, sobre un tema determinado. ¿Ok? Ya está. Sobre un tema determinado. ¿Cómo lo va a explicar, cómo lo va a informar ese tema determinado? Acá está la clave. De manera objetiva. Profesor, ¿y qué implica que en un texto expositivo la información se presente de manera objetiva? ¿Qué quiere decir?
quiere decir que el autor del texto, en ningún momento va a analizar, opinar en relación al tema tratado, ni a ninguna parte de la información que el texto plantea o presenta. El autor en el texto expositivo se mantiene al margen respecto a lo que tenga que analizar, opinar sobre el tema. Lo que hace solamente es seleccionar información precisa, clara, que permita al lector informarse sobre el tema o explicar sobre el tema. Entonces, en eso se caracteriza el texto expositivo. Este texto expositivo responde a estas preguntas. ¿Qué es? Responde a. ¿O por qué es así? ¿Ya? Ojo, porque si en un texto que tú estás leyendo, ¿sí? En un texto que tú estás leyendo, vas a encontrar información que responda al qué es o al por qué es así, eso apunta justamente a informar o a explicar sobre un tema determinado. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, escúchenme acá. Ahora, este texto expositivo se caracteriza por presentar conocimientos, estudios, resultados de investigaciones de carácter científico o tecnológica, acontecimientos, teorías y datos. A ver, vamos a ver acá. Todo texto expositivo es justamente o presenta justamente conocimientos, resultados de investigaciones en el ámbito científico, tecnológico. También puede presentar acontecimientos, teorías, datos. Esa es la característica de un texto expositivo. Por ejemplo, yo acá tengo un manual que es Nueva Gramática de la Lengua Española. ¿Ya? ¿Correcto? Si yo abro este texto, este libro, y me encuentro con el siguiente dato, ¿no? Por ejemplo, cualquier parte puedo abrir, ¿no? Y hablo acá y dice, por ejemplo, adjetivos adverbiales, dice. Se suelen denominar adjetivos adverbiales los que poseen un significado semejante al de los adverbios, en el sentido de que expresan las nociones temporales o modales que caracterizan a estos. Así, el adjetivo adverbial actual, ¿sí? En el actual ministro de Economía no presenta una cualidad o una propiedad de ministro, sino que ubica en el tiempo su condición de tal. Por ejemplo, esa lectura que he hecho corresponde a conocimientos sobre lo que es o son los adjetivos adverbiales. Y esto constituye un texto expositivo, en tanto informa, explica al lector sobre un tema determinado y presenta conocimiento. ¿Ya? A ver, por otro lado, en el texto expositivo predomina la función referencial del lenguaje. Predomina. Ojo, la función referencial del lenguaje. Profesor, ¿por qué predomina la función referencial del lenguaje? Porque ¿en qué consiste la función referencial? ¿En qué consiste? En explicar, informar sobre un tema determinado. ¿Ya? Además, podemos también indicar que todo texto expositivo
siempre va a emplear el lenguaje denotativo. ¿Por qué? Porque este es claro, es preciso y es, en este caso, concreto. A ver, tú debes recordar que existe el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Denotativo es aquel que se emplea la palabra en su significado real según el diccionario. Y el connotativo es aquel que se emplea su significado en un sentido figurado. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, siempre, en un texto expositivo va a estar siempre el lenguaje denotativo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, las aves vuelan a 80 kilómetros por hora, vuelan, sentido denotativo, según el diccionario, la acción de volar. Pero si yo digo, Andrea almorzó y salió volando al trabajo, la palabra volando, ya está, listo. Volando sería en sentido figurado, connotativo, y las aves vuelan a 80 kilómetros por hora, vendría a ser pues el sentido denotativo, ¿ya? Muy bien. Por acá. El texto expositivo puede presentar tecnolectos o tecnicismos. Es lo mismo, ¿ya? Un tecnolecto que un tecnicismo. A ver, ¿qué es el tecnolecto? El tecnolecto viene a ser una palabra técnica que es propio o propia de una determinada disciplina científica. De allí que, por ejemplo, tenemos a la medicina con sus propios términos técnicos, la gramática con sus propios términos técnicos, la química con sus propios términos técnicos, la física igual, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles serían términos técnicos de la gramática? Puede ser sustantivo epiceno, ¿sí? Puede ser también de la gramática la palabra determinante, un término técnico, ¿sí? ¿Correcto? La palabra adverbio es un término técnico de la gramática. De la biología, célula, citoplasma, etcétera. ¿Ya? Cada disciplina científica tiene sus términos técnicos. Lo tiene el derecho, lo tiene la economía, la educación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, profesor, en un texto expositivo pueden haber tecnolectos, pueden presentarse tecnolectos o no pueden presentarse tecnolectos. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Del tipo de texto expositivo. Si estamos hablando de un texto expositivo divulgativo, ojo, ¿cuándo es un texto expositivo divulgativo? ¿Cuándo? Ojo, ¿cuándo es un texto expositivo divulgativo? Cuando está dirigido a un lector común. Acá. Cuando hablamos de un texto expositivo divulgativo, cuando está dirigido a un lector común. ¿Quién es un lector común? Un lector no especialista en el tema que está tratando el texto. Entonces, siempre el que escribe un texto, primero tiene que saber, más que saber, decidir a qué audiencia va dirigido su texto. Si va a utilizar, si sabe que está dirigido a un grupo de expertos, a un grupo de personas que no son expertas en el tema, entonces por lógica no va a utilizar mucho término técnico, sino palabras más claras, más precisas, más sencillas. Pero no es que tampoco eluda usar tecnolectos en el texto expositivo divulgativo.
Si es necesario presentarlos en el texto, lo va a presentar. Pero el tecnolecto o término técnico que aparezca en un texto expositivo divulgativo tiene que ser explicado inmediatamente, porque tiene que saber que el lector no es un experto en el tema. ¿Ya? Entonces, conclusión. El autor, en un texto expositivo divulgativo, de preferencia evita el uso de tecnolectos. Pero si es necesario emplearlo, lo va a utilizar. Lo va a utilizar. ¿Listo? Pero si lo va a utilizar, ¿qué pasa? Va a tener que explicar el tecnolecto. Lo que no pasa en el especializado, ¿ah? Lo que no pasa en el especializado. ¿Qué pasa ahí? ¿A quién está dirigido ese tipo de textos? A un lector experto en el tema. Entonces, si es un lector experto en el tema, es probable que en ese texto haya varios tecnolectos. Y los tecnolectos van a tener que ser explicados, ya no, porque los expertos, los lectores, son expertos en el tema. No es como en el anterior. Acá va a haber mayor presencia de tecnolectos, sí, mayor presencia de tecnolectos, los cuales ya no van a ser explicados. ¿Por qué? Porque su lector es un experto en el tema. ¿Cuáles son ejemplos de textos expositivos? Los libros textos, los artículos científicos, etc. ¿Ya? ¿Listo? A ver, hasta ahí. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Hablen. Sí, Sí, profesor. ¿Estamos o no estamos? Hablen. Sí, profesor. todo claro, Sí, mister. profesor. Ya, listo. Avanzamos. Ya, avanzamos. Vamos al texto argumentativo. Este texto argumentativo tiene otro matiz, ¿ah? ¿Cuál es su propósito? Su propósito ya no es explicar, informar, no. Su propósito, ¿cuál es? Persuadir, convencer. ¿A quién lo vas a convencer? Al lector, mister. Al lector. ¿Sobre qué lo vas a convencer? ¿Sobre qué lo vas a persuadir? Sobre una opinión, punto de vista. Ojo, ¿a quién lo vas a convencer? Al lector. ¿Sobre qué? Sobre una opinión que tú como autor tienes sobre un tema determinado. Opinión, idea, valoración sobre el tema determinado. Entonces acá en un texto argumentativo ya el autor opina, comenta, critica, reflexiona sobre un tema. Porque su propósito es otro, persuadir, convencer al lector. ¿Ya? Entonces, si es que a eso se apunta en un texto argumentativo, cuando tú leas un texto argumentativo, vas a encontrar información que responda a lo siguiente. ¿Qué pienso respecto al tema? El autor. ¿Qué opina respecto al tema? ¿Qué debemos hacer respecto al tema? Esas respuestas las vas a encontrar en un texto argumentativo. ¿Ya? Por otro lado, si el texto argumentativo busca persuadir, busca convencer, entonces va a predominar la función apelativa del lenguaje. La función apelativa del lenguaje es la que va a predominar en un texto argumentativo. ¿Qué busca la función apelativa del lenguaje? Influir en el receptor. Entonces, por eso está ligado a persuadir y a convencer.
¿Estamos claros ahí? ¿Estamos hasta ahí claros? ¿Nos entendemos? A ver, hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos? Todo listo. Todo claro, profesor. Listo, muy bien. Ahora. También en un texto argumentativo, pueden aparecer oraciones interrogativas, o de carácter exclamativo, o también dubitativas, ¿correcto? O también dubitativas. Ojo, estas oraciones interrogativas, exclamativas o dubitativas, ¿qué es lo que apuntan? ¿Qué es lo que apuntan en el texto argumentativo? Apuntan a expresar la actitud personal del autor frente al tema. Claro, si por ejemplo están hablando acerca del aborto y en una parte del texto el autor dice, se cuestiona a través de una interrogación y dice, ¿será justo que una persona decida por la vida de otro? Entonces, ya eso prácticamente está marcando la postura del autor, que está en contra del aborto, ¿sí? Entonces, hay estrategias de este tipo en un texto argumentativo. Por otro lado, vamos a ver acá cuáles son los elementos de un texto argumentativo. ¿Cuáles son los elementos de un texto argumentativo? ¿Cuáles son los elementos? Son tres. La tesis, los argumentos y la conclusión. Tesis, argumentos y conclusión. La tesis. ¿Qué pasa con la tesis? La tesis viene a ser la opinión del autor. Ojo, no te olvides, te pueden preguntar, ¿cuál es la tesis del texto? Ya, si te preguntan así, ya sabes que es un texto argumentativo, ¿no? ¿Qué viene a ser la tesis? La opinión del autor. Lo que el autor opina respecto al tema. Y si es la opinión, va a ser la idea fundamental, la idea principal, sobre la cual se va a analizar, sobre la cual se va a reflexionar a lo largo del texto. La ubicación de la tesis, te escucho, hijo. ¿Quién quería preguntar? Rodríguez Marco, te escucho. Rodríguez Pérez Marco, ¿cuál es tu duda, hijo? Rodríguez Pérez. No está, ¿no? Rodríguez Pérez no está. Rodríguez Pérez Marco Antonio. Bueno, a ver, seguimos, ¿ya? Acá. Les decía, la tesis, auxiliar, el alumno que he mencionado no está en clase, hay que ponerle falta, ¿ya? A ver, les decía, la tesis era la opinión del autor. Y como es la opinión, va a ser la idea principal. Porque en función a esa opinión se va a reflexionar, se va a analizar en el texto. Los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos vienen a ser las razones que van a sustentar o fortalecer la opinión del autor. La opinión del autor. ¿Ok? Entonces, los argumentos son aquellas ideas que van a demostrar y sustentar la opinión o punto de vista del autor. ¿Sí? Porque el texto argumentativo no solo se trata de emitir la opinión, si no, no sería argumentativo. El texto argumentativo no queda solamente en la emisión de la opinión, no. El texto argumentativo se sustenta en los argumentos, que vienen a ser las razones que el autor presenta en el texto para defender su opinión o punto de vista. Finalmente tenemos la conclusión.
La conclusión es un elemento también de la estructura del texto argumentativo, pero que su presencia en el texto es opcional. Puede estar como no puede estar. ¿De qué depende? Del estilo del autor al momento de redactar su texto. Pero si hubiese conclusión, tendría que ser la ratificación de la tesis del autor. O sea, ratifica la opinión o punto de vista del autor. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos de un texto argumentativo. ¿Y cuáles son ejemplos de textos argumentativos? Por ejemplo, los artículos de opinión. ¿Dónde encuentran los artículos de opinión? En periódicos, en revistas, ensayos, y la editorial de un periódico también es, en este caso, de un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque en los artículos de opinión se emiten justamente un parecer del autor respecto a un tema. En la editorial de un diario, el director de ese diario emite una opinión sobre un tema de actualidad. Entonces, son características, por ejemplo, de textos argumentativos. ¿Ya? Listo. ¿Consultas ahí? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Oh, claro, mister. Claro, Listo. mister. Pasamos. Texto narrativo. ¿Por qué se caracteriza el texto narrativo? Porque busca relatar o narrar. ¿Qué va a relatar? ¿Qué va a narrar? Hechos. Sucesos. Ojo, eso es lo que va a relatar. Hechos, sucesos. Pero esos hechos o sucesos, acuérdate, pueden ser reales o pueden ser ficticios. Ojo, pueden ser reales o pueden ser ficticios. ¿Ok? Ojo, a veces creemos que solamente el texto narrativo constituyen hechos ficticios. Y ahí caemos en un error, pues. Porque, a ver, nos preguntan, a ver, ¿cuál es un ejemplo de un texto narrativo? ¿Y qué decimos? Una novela, un cuento, una fábula, una leyenda, claro, muy bien. Y está bien, son ejemplos de textos narrativos. Pero solamente en los casos que estamos mencionando, ejemplos de textos narrativos ficticios. Pero también existen textos narrativos reales, de hechos reales. Por ejemplo, tú eres testigo de un robo a un banco, lo escribes tal cual como sucedió, estás relatando hechos, pero ya no ficticios, sino reales. Por eso es que algunos textos periodísticos tienen la característica o el enfoque o la estructura de ser, en este caso, de carácter narrativo. ¿Ya? A ver, por lo tanto, en un texto narrativo vas a encontrar respuestas a estas preguntas. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Además, en el texto narrativo tú vas a encontrar los siguientes elementos, ¿no? Los personajes, las acciones, el narrador, ojo, el tiempo y también el espacio. Son elementos básicos, ¿no? Ya sea en un texto narrativo de hechos reales o hechos ficticios. Por otro lado, acá, ¿cuál es la estructura básica de un texto narrativo? ¿Cuál es la estructura básica de un texto narrativo? El inicio, que viene a ser el hecho que da origen a la historia, el nudo, que es la situación conflictiva, o también llamada clímax, y luego tenemos el desenlace, que es el final de la historia, feliz o infeliz. ¿Ya? ¿Listo?
Ahora, en un texto narrativo pueden haber diálogos, pueden haber también descripciones. Y justamente estos diálogos, estas descripciones, hacen que el texto narrativo sea más ágil, sea más dinámico, ¿ya? Al momento de ser contado. Tenemos dos tipos de narraciones. La narración literaria y la narración no literaria. ¿Ok? La narración literaria, ¿en qué se basa? En que lo que va a relatar son acontecimientos ficticios, porque tienen una intención poética o estética. ¿Y cuáles son los ejemplos? Las novelas, los cuentos, ¿ya? Las leyendas, los mitos, etc. Y la narración no literaria, obviamente lo que va a relatar son acontecimientos reales. Acontecimientos reales. Y ahí tenemos, por ejemplo, la noticia periodística, la crónica, el reportaje, que son ejemplos de textos narrativos, pero basados en hechos reales. Eso es en cuanto al texto narrativo. ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta allí, por favor, muchachos? Consultas, preguntas sobre el texto narrativo. Hablen. Todo claro, profesor. Todo claro, profesor. Muy bien, muy bien. Seguimos. Texto descriptivo. A ver, vamos a ver con el texto descriptivo. ¿Qué pasa con el texto descriptivo? A ver. El texto descriptivo tiene como propósito justamente describir. Profesor, ¿y qué es describir? Ahí está el detalle. Describir es presentar las características. ¿Ya? Va a presentar las características, detalles, particularidades, especificaciones, ya sea de una persona, de un lugar, de un objeto o de cualquier aspecto de la realidad. Ojo, que se va, ojo, justamente a describir, ¿no? ¿Ya? Entonces, la descripción que implica dar detalles, especificaciones, características de lo que se va a describir. ¿Qué se puede describir? Una persona, un animal, un lugar, un objeto o cualquier aspecto de la realidad. A ver, el texto descriptivo responde a esta pregunta. ¿Cómo es? Tú lees el texto y todo el texto apunta al cómo es un texto descriptivo. Además, en el texto descriptivo, el elemento lingüístico de mayor peso, ojo, el elemento lingüístico de mayor peso en un texto descriptivo es justamente los adjetivos. ¿Pero qué tipo de adjetivos? Acá está el dato. Fundamentalmente los adjetivos ojo, ¿a cuál se está refiriendo? A los calificativos. Claro. A los calificativos. ¿Por qué? Porque el adjetivo calificativo es el que va a indicar la característica, la particularidad, la peculiaridad en relación a lo que se está describiendo. Por ejemplo, tiene ojos verdes. Verdes, adjetivo calificativo. Labios delgados,
delgado, adjetivo calificativo. Entonces, ¿qué es lo que va a proporcionar justamente el adjetivo calificativo? Esos detalles, esas características, esas peculiaridades de lo que se describe. ¿Ya? Listo. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. En cuanto a tipos de descripciones, ojo, según el fin perseguido, existe la descripción objetiva o técnica y la descripción subjetiva o literaria. ¿Ya? Escribe la descripción objetiva o técnica y la descripción subjetiva o literaria. A ver, ¿en qué consiste la descripción objetiva o técnica? Acá se emplea mucho el lenguaje denotativo. ¿Estamos? Ejemplo de una descripción de carácter objetivo o científico, o técnica, que lo llaman también algunos. Algunos autores lo llaman a esta objetiva o técnica científica, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Por ejemplo, queremos hacer una descripción de la catedral de la ciudad de Trujillo. Entonces, se va a describir cómo es la catedral, su estructura, su arquitectura, ¿no? Etcétera, etcétera. Es una descripción objetiva técnica. Profesor, ¿y cuándo hablamos de una descripción subjetiva o literaria? Allá, en esta subjetiva o literaria interviene mucho la visión personal del autor. Ojo, influye la visión personal del autor. Por ejemplo, alguien vive en Otusco, ha nacido en Otusco y vive en Otusco, y le piden que haga una descripción de la ciudad de Otusco. Definitivamente en esa descripción va a imperar mucho el aspecto personal, porque el autor es nacido allá, ha vivido allá, ¿no? El aspecto emocional, el aspecto psicológico. Pero también existe la narración, en este caso, ya, le decía, ¿no? Una persona que vive en Otusco, ha nacido en Otusco y vive allí, le piden que haga una narración, perdón, una descripción de la ciudad de Otusco. Va a influir mucho la visión personal en el aspecto de la descripción. Se va a dejar llevar por sus emociones, por sus sentimientos. Ahí estamos en una narración subjetiva o literaria. Pero si le pedimos a una persona que no vive allá, que no conoce, que haga una descripción de Otusco, entonces él lo va a hacer más desde un punto de vista objetivo, técnico, porque va a indagar, averiguar ubicación, ¿no? Diseño y todo al respecto, ¿no? De la ciudad y todo lo demás. Ahí no va a ser tan personal como en el ejemplo anterior, ¿ya? En eso se diferencia la descripción técnica de la descripción subjetiva o también llamada literaria. Ahora, existe otra clasificación de descripciones, que es según el elemento que se va a describir. Y ahí sí tenemos las siguientes descripciones. Por ejemplo, perdón. Si queremos describir los rasgos físicos de una persona, ojos verdes, alto, delgado, cabello rubio, estoy en una prosopografía. ¿Ok? Si es que quiero describir los rasgos morales de una persona, es decir, es una persona responsable, ¿no? Respetuosa, honesta, ahí estoy en la etopeya. Descripción de rasgos psicológicos, de rasgos morales de la persona. ¿Ya? Y si es que se describe rasgos físicos y también morales de una persona,
Estamos frente al famoso retrato. ¿Qué es el retrato? Un mix de prosopografía y de etopeya. ¿Ya? Profesor, si queremos describir algún rasgo físico o psicológico de un personaje, pero exagerándolo, allí estamos en la caricatura, pues. Ahí estamos en la caricatura. ¿No? Por ejemplo, decir, tiene la cabeza más pequeña que una hormiga. Hay una exageración. Estás caricaturizando. La topografía, ¿qué describe? Un lugar. La cronografía, ¿qué describe? El tiempo. ¿Cómo fue el año 2020 en el mundo? Paralelo es la comparación entre dos o más personas. Y finalmente, o por acá, si queremos describir algún objeto, por ejemplo, un carro, una bicicleta, ¿no? Etcétera, es crinografía. Y si queremos describir algún animal, zoografía. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, profesor. Preguntas, consultas. Preguntas, consultas. Hable. Hable. No, mister. Todo claro. Todo claro. Todo claro. Muy bien. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Ahí está. Vamos al texto instructivo. ¿Listo? Texto instructivo. El último de la clasificación de la superestructura. ¿Cuál es su propósito del texto instructivo? Orientar, guiar. ¿Qué va a orientar? Al lector respecto a una actividad específica que va a realizar. Entonces, en este texto instructivo también va a predominar la función apelativa del lenguaje. ¿Por qué? Porque ¿qué busca el autor de un texto instructivo en el lector? Vamos a un ejemplo. Un ejemplo de un texto instructivo, ¿cuál es? Una receta de cocina. ¿Qué busca el autor de una receta de cocina en el lector? Que éste siga los pasos de la receta para realizar, en este caso, el plato o el postre de comida. Entonces, por eso predomina la función apelativa del lenguaje, porque influye en el receptor. En el texto instructivo, utiliza siempre un lenguaje denotativo y preciso. ¿Ya? Además, el texto instructivo, como recursos tipográficos, ojo, ¿qué recursos tipográficos? ¿Qué recursos tipográficos? Títulos, mister, subtítulos. Claro, subtítulos, sangrías, subrayados, se pueden utilizar en el texto instructivo. Además, pueden estar acompañados de iconos, gráficos, ilustraciones. ¿Con qué objetivo todo ello? De facilitar la comprensión del texto. ¿Cuáles son ejemplos de textos instructivos? Las reglas de los juegos. ¿Qué más? Las recetas de cocina, las instrucciones para el manejo de aparatos,
las leyes y reglamentos, instrucciones para hacer ejercicios gimnásticos, son, en este caso, algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, compras un celular, te viene un manual. Ese manual es un texto instructivo, ¿no? Compras un televisor, te viene un manual. Es un ejemplo de un texto instructivo. Y también, en el plano audiovisual, un ejemplo de un texto instructivo son los famosos tutoriales, ¿no? Los tutoriales son ejemplos de textos instructivos. Listo. ¿Consultas, preguntas hasta acá? ¿Consultas, preguntas? No, mister. Ya está. Listo. Muy bien. Vamos a ver. Los demás están atentos, solamente responde Aldo, Mariana e Isla. Los demás están durmiendo, ¿no? Sí, profesor. ¿Qué profesor? No, Sí, profesor. profesor. Estamos No. durmiendo, dice. No, ¿están durmiendo? No, Sí, profesor. No. Esa es su palabra nada más. ¿Sí? Creo que están durmiendo y parecen computadoras. Sí, profesor. Sí, profesor. A todos dicen sí, profesor. Sí, profesor. Ahorita le digo, ¿están durmiendo? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Eh? ¿No es? ¿No es? ¿No es? ¿Ya ven? Siguen durmiendo por lo visto, ¿no? A ver. Listo. Muy bien. Bueno. Ya está. Vamos por acá. Hasta ahí hemos terminado, muchachos, la explicación del texto según su superestructura. Ahora pasamos a la clasificación del texto según su formato, ¿ya? Según su formato tenemos texto continuo, texto discontinuo, texto mixto y texto múltiple, ¿ya? Texto continuo, texto discontinuo, texto mixto y texto múltiple. ¿Ya? Listo, muy bien. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Rapidito nada más. Profe, ¿en qué consiste el texto continuo? ¿En qué consiste el texto continuo? El texto continuo, dice, está organizado en oraciones. Estas oraciones, ¿qué forman? Párrafos. Y estos párrafos estructuran el texto. Es decir, un texto continuo tiene más o menos la siguiente estructura. Oración, 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 acabó el párrafo. Otro párrafo, otro párrafo, otro párrafo, otro párrafo, otro párrafo, otro párrafo, otro acá, otro acá, otro acá. Ahí estamos en un texto continuo. Está formado por una secuencia lógica y lineal de oraciones, las cuales forman párrafos y estos párrafos forman el texto. Profesor, ¿un solo párrafo puede ser un texto? Ah, claro que sí, también. ¿Ya? Este es un ejemplo de un texto continuo. Y si tú revisas los exámenes de la UNT, el 90% son continuos. Pocos han salido en otro formato, muy pocos, y hace mucho ya no han... Los últimos 5 años al menos son puro continuo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son ejemplos de textos continuos? Las novelas, las leyendas, los cuentos, los ensayos, los artículos científicos, las editoriales de periódicos, los textos académicos, las cartas personales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Seguimos por acá. ¿Está claro ahí? ¿Nos entendemos hasta ahí? ¿Está claro? Hablen. Sí, profesor. Vamos a ver acá. Al texto discontinuo. ¿Qué pasa con el texto discontinuo?
¿Qué pasa en el texto discontinuo? En el texto discontinuo hay, dice acá, una mezcla o fusión del código lingüístico, que es el código lingüístico, la palabra. ¿Con quién se mezcla el código lingüístico? Con estos elementos gráficos. ¿Cuáles son los elementos gráficos? Líneas, flechas, recuadros, imágenes, etc. Al haber esta fusión, esta mezcla, van a transmitir un significado. ¿Cuáles son ejemplos de textos discontinuos? Las listas, las tablas, los gráficos, los diagramas, las infografías, los afiches, los vales, los formularios, los organizadores visuales como mapa conceptual, mapa mental, mapa semántico, la V heurística, etcétera, etcétera. Son ejemplos de textos discontinuos, ¿ya? Gráficos, por ejemplo, en forma de barras, en forma de pastel, etcétera. Son ejemplos de textos discontinuos, ¿ya? Vamos al texto mixto. ¿Por qué se caracteriza el texto mixto? Porque presenta información, dice, sobre el tema, obviamente, tanto en formato continuo como en formato discontinuo. O sea, la información sobre el tema lo vas a encontrar en párrafo o párrafos, o también complementado con una infografía, un gráfico, etc., ¿no? Y tienen esta característica especial, que tienen un solo autor o una sola fuente. Un solo autor o una sola fuente, ¿ya? ¿Cómo sería más o menos un texto discontinuo? Así, mira. Van a hablarte acerca de la desnutrición infantil, ¿ya? Desnutrición infantil. Vamos a ver, ¿ya? Y acá te van a presentar, pues, una secuencia de oraciones, ¿ya? Vamos a ver acá. Una secuencia de oraciones. Y luego te van a presentar, por ejemplo, acá, un gráfico, así. Ya está. Todo esto es el texto. Todo te están hablando acerca de la desnutrición infantil, ¿correcto? Y el autor de todo este texto vamos a suponer que sea la OMS. Entonces, información sobre la desnutrición infantil está en formato continuo, párrafo, y en formato discontinuo, gráfico. Este gráfico complementa la información que está en el primer párrafo. Ambos se complementan y tienen un solo autor, que es la OMS. La OMS es autor de todo este texto que presenta información sobre la desnutrición infantil, tanto en formato continuo como en formato discontinuo. Ese es un ejemplo de un texto mixto. ¿Ya? Puede haber un párrafo, pueden haber dos, pueden haber tres, ¿correcto? Pueden empezar primero con la parte continua o pueden empezar primero con la parte discontinua y al final la parte continua. Eso es indistinto, ¿ya? Muy bien, por eso acá dice párrafos acompañados de un gráfico de lo descrito con el fin de explicar algo más. Ese es un ejemplo de un texto mixto. Y finalmente, el texto múltiple. El texto múltiple. ¿Por qué se caracteriza el texto múltiple? Porque es la unión de dos o más textos. Dos o más textos. Esos dos o más textos comparten un mismo espacio físico. Pero esos dos o más textos pueden estar en el mismo formato, continuo, continuo, discontinuo, discontinuo, o pueden estar en formatos distintos, discontinuo, continuo o continuo, discontinuo. Para explicar este detalle, en comparación con el anterior, como son más de un texto, tienen también más de un autor o más de una fuente. Ejemplo, van a trabajar acerca de el texto trata acerca de la desnutrición infantil. ¿Ya? Listo. Desnutrición infantil. Perfecto. Trata de la desnutrición infantil. Perfecto. ¿Con qué empieza el texto? Acá, mira, vamos a hacerlo igual al anterior casi, a nivel de forma, y luego vamos a explicar la diferencia. ¿Ya? Mira, acá. Aparentemente, ahí está todo igual al anterior.
y pareciera así un texto mixto. Pero ¿dónde va a estar la diferencia? Acá, muchachos. Miren. Este texto no es uno solo. O sea, en sí, el autor de este párrafo que me da información de la desnutrición infantil en formato continuo es la OMS. Y este otro gráfico es otro texto que tiene otro autor. Vamos a suponer que sea la ONU. Entonces, acá va a ser esto un texto A. Y esto será un texto B. ¿Por qué lo llamo A y B? Porque son independientes. O sea, si esto yo lo saco por sí solo, es un texto continuo. No depende de este gráfico. Si este gráfico yo lo saco, es un texto independiente. No depende del anterior. Y sería un texto discontinuo. Porque ambos tienen autores o fuentes distintas. Cada uno de estos es un texto independiente. Pueden estar en el mismo formato o en formatos distintos. Ahí está. Ese es el ejemplo del texto múltiple. ¿Ya? ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, mister. ¿Listo? Sí, profesor. Muy bien. Ahora sí vamos. A ver, vamos a ver. Ahora ya tienen ustedes, a ver, permítanme ver acá dónde está. La práctica, a ver, les había colgado una práctica adicional. No sé si la pueden visualizar, por favor. ¿Pueden visualizar la práctica adicional o no, muchachos? A ver, díganme, por favor. ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Sí la visualizan? ¿La visualizan? ¿La práctica? Ya, listo. Esta es la práctica, ya la tienen ahí ustedes, descárguenla por favor. Vamos a trabajarla en este momento, vamos a leerla. Mientras ustedes lo van descargando, vamos a ir leyendo, ¿ya? Por favor, ¿sí? ¿Ya? Listo. Vamos a ver leyendo por acá. Correa Barandiarán Mariana, leyendo el texto, por favor, hijita. Sí, mister. Texto 1. El mundo moderno está convulso. Las ideologías han contribuido a quebrar esperanzas e ilusiones y a despertar, por otro lado, reivindicaciones imposibles. Pensando en su porvenir, la inseguridad y la ansiedad suelen perturbar al estudiante cuando está acabando su formación escolar. Y frente a esta situación, ¿cuál debe ser el papel del educador? Creo que le corresponde un rol fundamental, pues debe ayudar al alumno a sobreponerse a la duda y al temor, y no, como creen algunos, estar en el aula únicamente para dictar clase. A esto no debe limitarse su labor de un educador. Por otro lado, el profesor debe convencer al estudiante de que el secreto está en tener confianza, fuerza de voluntad y objetivos claros en relación con el futuro, y que la perseverancia es la que conduce al triunfo. El triunfo no es el punto al que se llega, sino la huella, la historia, si se prefiere, de un esfuerzo continuo. Al estudiante debe quedarle claro que la perseverancia y el esfuerzo robustecen la confianza en la inteligencia y fortalecen el espíritu. ¿No es acaso esta, estimado lector, la mejor lección que puede recibir un alumno de su profesor? Un excelente ejemplo de esfuerzo y perseverancia es Thomas Alva Edison, 1847 a 1931, prolífico inventor que contribuyó a darle al mundo sus perfiles tecnológicos contemporáneos, las industrias eléctricas, un sistema telefónico viable, el fonógrafo, las películas, etc. Su invento más conocido, el foco o bombilla eléctrica, lo obtuvo después de casi 1000 intentos, que Alva Edison nunca vio como fracasos. Respondiendo a un periodista que le recordó que había cosechado casi 1000 intentos fallidos antes de dar con el filamento del tungsteno, afirmó: "No fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla". Luis Jaime Cisneros. Listo, hijita. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. ¿Sí? Seguimos ahí. A ver, muchas gracias. Ya escucharon todos el texto, escucharon todos la lectura del texto. Y la primera pregunta dice: el texto según su superestructura es. A ver, ¿qué tipo de texto será según su superestructura, muchachos? Perdón, es un texto argumentativo. Perfecto, muy bien, porque el autor acá hace un análisis, una reflexión
sobre el tema. ¿Cuál es el... Mesta, te escucho. Sheila, te escucho. Profesor, en la práctica que está compartiendo en pantalla dice adicional de semana 4. Es una práctica diferente a la que tenemos en la plataforma. Hija, he colgado una práctica adicional. Y aparte la práctica de la semana 4. Hay dos. Y la práctica Sí. de la semana 4 no es esa. ¿Cómo no es esa? La que usted está compartiendo arriba dice adicional. A ver, La que tenemos en plataforma es la otra práctica. muy bien, perfecto. Si todos tienen la práctica adicional ya, en este momento, todos la tienen, supongo, ¿sí o no? Hablen, por Sí, favor. mister. Ya, y hemos dicho que vamos a empezar trabajando primero la adicional, ¿ya? Ahora, esta preguntita te puede venir en examen. El propósito comunicativo del texto. Cuando te van a hablar de propósito comunicativo, el propósito comunicativo siempre va a estar ligado al tipo de texto según su superestructura. Siempre, ¿ya? Si el texto va a ser argumentativo, existen verbos específicos para el propósito de un texto argumentativo. Si es expositivo, para un expositivo. Por ejemplo, la estructura de un propósito comunicativo siempre va a ser el verbo en infinitivo, explicar, reflexionar, persuadir, concientizar, describir. Siempre va a empezar con un verbo en infinitivo. Y lo que viene luego es el complemento, también llamado temático. Muy bien. Hemos visto que es un texto argumentativo. Entonces no se puede utilizar el verbo explicar, porque explicar es para un texto expositivo. ¿Se puede utilizar el verbo reflexionar? Sí. No. ¿Se puede utilizar el verbo persuadir? Sí. ¿Se puede También. utilizar el verbo concientizar? Sí. Sí. Son También, verbos, son verbos que pueden ser utilizados en un texto argumentativo. ¿Se puede utilizar el verbo describir? No, porque ese es para un No. texto descriptivo, descartado. Me quedo con 3 opciones, la B, la C y la D. Ahora, analizo. ¿El texto verdaderamente reflexiona, persuade, concientiza? Entonces tengo que analizar el significado de estos verbos, según lo que el texto me presente la información y cómo la presente. Y luego también, obviamente, tengo que analizar el complemento. El complemento según lo que el texto trata, según lo que el texto brinda la información. Entonces, ¿cuál será la respuesta? ¿La B, la C o la D? La D. ¿Cuál será? ¿Cuál será? El texto La D. que busca reflexionar, persuadir, concientizar Persuadir, concientizar. y... Concientizar. A ver, ¿qué es concientizar? Mover al lector para que haga algo. ¿Eso busca? No, mister. ¿Busca convencer al lector sobre algo? O sea, busca persuadir, convencer, pero ¿a través de qué? El autor lo que hace acá es un análisis, una reflexión sobre cuál debe ser la función del docente en el mundo moderno. Acá plantea la situación y todo acá empieza a analizar esa realidad, cuál será su rol. Entonces el propósito está acá, reflexionar sobre el rol fundamental del profesor en el mundo moderno. Alternativa, beso. ¿Ya? Ahora, la tesis del texto. Ya sabemos qué es la tesis. La opinión o punto de vista del autor. ¿Cuál es la tesis del texto? Tesis es la opinión o punto de vista del autor sobre el tema. ¿Qué opina el autor? ¿Cuál es su opinión respecto al tema? La D. La D, mister, que el profesor debe infundir en el estudiante la confianza y la fuerza de voluntad. A ver, esto es la opinión o punto de vista. Esto es lo que él desarrolla, sustenta, argumenta a lo largo de todo el texto, porque ya sabes que la tesis debe ser demostrada, argumentada, sustentada en el texto. Esto es lo que el autor
va a intentar desarrollar, demostrar a lo largo del texto? Ah, no, mister, entonces, No. pero esa sí es una idea que ayuda a entender mejor la tesis, que es la labor del educador no debe limitarse a dictar la clase. ¿Cuál es la opinión del autor? ¿Qué piensa respecto al rol del docente en la actualidad? La C. Claro, que en el mundo ¿Por qué moderno, no puede ser la D? que en el mundo moderno al profesor le corresponde un rol fundamental. Esa es la Profesor, opinión del ¿y autor. por qué no puede ser la D? Porque esta no es una opinión, hijo. El autor, pregunto, el autor a lo largo del texto demuestra por qué el profesor debe infundir en el estudiante la confianza y la fuerza de voluntad. No. El autor lo que intenta analizar, reflexionar, es que al profesor le corresponde un rol fundamental en este mundo moderno. Sobre eso reflexiona. De allí la pregunta, ¿cuál debe ser el papel del educador? Y la respuesta, creo que le corresponde un rol fundamental. Y sobre eso empieza a explicar por qué le corresponde un rol fundamental, ¿no? ¿Por qué le corresponde un rol fundamental? Por eso la respuesta es justamente la letra C. Recuerda que la tesis es la opinión o punto de vista sobre un tema, la cual luego va a ser desarrollada, sustentada a lo largo de los siguientes párrafos, ¿ya? Ahora, acá te preguntan, ¿cuáles son los argumentos? Ojo, argumentos que sustentan la tesis del autor. Tú ya sabes cuál es la tesis del autor. La tesis del autor es, en el mundo moderno, al profesor les corresponde un rol fundamental. ¿Y qué son los argumentos? Las razones que van a sustentar, demostrar, evidenciar esta tesis. Es decir, el argumento tiene que responder al porqué de la tesis. Si ya sé que la tesis dice que en el mundo moderno al profesor le corresponde un rol fundamental, entonces un argumento que sustenta esta idea sería: el profesor debe persuadir al estudiante de que el secreto está en tener confianza, fuerza de voluntad, objetivos claros frente al futuro. Sí, mister. Claro. Responde al por qué. ¿Por qué al profesor le corresponde un rol fundamental? Hasta la respuesta. Un excelente ejemplo de esfuerzo y perseverancia es Tomás Alva Edison. ¿Será un argumento? No. ¿Responde al porqué de la tesis? No. No, pues no responde al porqué de la tesis. Así tienes que guiarte. Al estudiante debe quedarle claro que la perseverancia y el esfuerzo robustecen la confianza en la inteligencia y fortalecen el espíritu. Pregunto, ¿responde al porqué de la tesis? ¿Responde por qué al profesor le corresponde un rol fundamental? No. No, pues no. El profesor debe ayudar al alumno a sobreponerse ante la duda y el temor. ¿Responde a la tesis? Sí. ¿Responde al porqué de la tesis? Sí, claro. La labor del profesor no debe limitarse únicamente a dictar la clase. ¿Responde al porqué de la tesis? Al profesor le corresponde un rol fundamental. ¿Responde al porqué? La labor del profesor no debe limitarse únicamente a dictar clase. ¿Responde al porqué o no? Si No. responde al porqué, es un argumento. Si no responde al porqué, no es un argumento. ¿Qué dicen? ¿Que no? Que no, pues, no, pues. Dice, ¿cuál es la tesis? Al profesor le corresponde un rol fundamental en el mundo moderno. ¿Por qué le corresponde un rol fundamental? Porque la labor del profesor no debe limitarse. No, no responde. No responde a la tesis. Entonces acá los argumentos solamente son el 1 y el 4, nada más. ¿Está claro o no? ¿Estamos ahí o no? ¿Estamos? Sí, profesor. Ya, listo. Vamos con el texto 2. Texto 2. Caterín Villanueva Cruz, leyendo por favor, hijita. ¿Sí me escucha? Sí te escuchamos. Ok. Fuerte, por favor.
Profesor, ¿me podría dar un minuto, por favor? Caterín, mejor avanzamos porque nos va a faltar el tiempo. Vázquez Paredes Jennifer. Vázquez Paredes Jennifer está. Vázquez Paredes Buenos Jennifer. días, profesor. Hola, leyendo por favor rapidito el texto. Ok, profesor. Ojo con lo que entra. El contenido energético que otorgan algunos productos, como el chorizo, cuyo 55% de masa seca es grasa, podría ser nocivo si se consume en exceso. Ingerir grasa además de como resultado una gran cantidad de calorías que es necesario quemar para que no se produzca la obesidad. El Departamento de Salud de Estados Unidos sugiere que no más de 1/3 de las unidades calóricas de un plan alimenticio provengan de la grasa, es decir, no más del 20%. En la siguiente tabla nutricional presentamos algunos alimentos que debemos comer con moderación. Ya, a ver, hasta ahí, muchas gracias, porque luego viene este cuadrito que lo vamos a ir ya leyendo conforme la pregunta nos plantea, por motivo de tiempo, ¿ya? Lo que acá quiero que analicemos son lo siguiente, mírame, acá tenemos una tabla que dice producto, ¿sí? Que dice cantidad, ¿ya? Que dice cantidad, dice calorías en otro, ¿sí? Y luego hablan de grasa, ¿listo? Ojo, de ese producto se evalúa según su cantidad, la cantidad de calorías y la cantidad de grasa. Miren, acá están los productos. Y si tú te das cuenta en una vista panorámica, que no todos los productos tienen la misma cantidad de grasa, ¿o sí? Hay productos que tienen menos gramos que otros, ¿sí? Por ejemplo, no tienen la misma cantidad de gramos, me refiero. Algunos tienen 100 gramos, otros 28, otros no son gramos, son unidades, otros tienen 50 gramos, 17 gramos, ¿sí? Y mira, pero en función a la cantidad de gramos se va a determinar la caloría y la grasa. Esos datos nomás quiero que te des cuenta. Ahora, la pregunta es, el texto según su superestructura, ¿qué tipo de texto es? A ver, ya hemos visto, ¿qué tipo de texto es? Tenemos acá esta información más esta información. Todo constituye el texto. Expositivo, mister. Según su superestructura, es un texto obviamente expositivo, ¿ya? Expositivo. Muy bien, muchachos, muy bien. Su propósito es informar. Muy bien, muchachos. Ahora, según su formato, ¿qué tipo de texto es? Mixto, mister. En este caso presenta primero el párrafo y luego la tabla, mister. Exacto. El texto presenta la información sobre el tema en formato continuo, párrafo, y en formato discontinuo, tabla. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ahora dice, según la tabla nutricional. ¿Qué pasa cuando me preguntan según la tabla nutricional? Ese según, ¿qué información debo encontrar? ¿De nivel literal o de nivel inferencial? Inferencial, mister. ¿Solo inferencial? Falso. Inferencial y literal, mister. Ah, ya. Cuando me preguntan según, puede estar del nivel literal o del nivel inferencial, de los dos. Ahora dice, según la tabla nutricional, la mayonesa contiene mayor cantidad de grasa. A ver, la mayonesa contiene mayor cantidad de grasa. ¿Dónde está la palabra mayonesa? Acá. ¿Dónde está el producto mayonesa? Acá está. Sí, mister. Contiene mayor cantidad de grasa. Verdadero. Ajá, muy bien. Sí. Perfecto. Válido, muy bien. Luego dice, la margarina contiene mayor cantidad de grasa que la mantequilla. La margarina. Correcto, mister. Verdadero. Margarina, ¿no? Mayor cantidad de grasa que la mantequilla. A ver, vamos a ver. ¿Sí o no? ¿Es correcto o no? Ya ustedes analicen Sí. ahí. Ustedes tienen el cuadro ahí, ¿no? Analícenlo. Verdadero, sí, es correcto, es verdadero. Existe una correspondencia respecto a mayor cantidad de calorías y mayor cantidad de grasa. O sea, existe una correspondencia respecto a mayor cantidad de calorías y mayor cantidad de grasa. A ver qué dicen.
Verdadero. ¿Sí? ¿Hay No, mister, correspondencia? falso. Falso, mister. Claro, no hay No hay correspondencia. correspondencia, mister. No siempre la mayor cantidad, en este caso de calorías, implica mayor cantidad de grasa. No siempre, no siempre, según el cuadro, según el cuadro, según el cuadro. Por ejemplo, mira, de acá 380 de calorías. ¿Y cuánto tiene de grasa? Solo 7. ¿Sí? Solo 7. Y acá 560 y mira, ve, 45. Y no siempre. ¿Ya? Listo. 300 gramos de chorizo contienen más de 700 calorías, según el Correcto, mister, correcto. Correcto. 100 gramos, me piden 300, aplico mis números. Pues. Ya está. Claro. Verdadero. Verdadero. Muy bien. La leche entera es el producto menos nocivo para la salud. ¿Qué es nocivo? Dañino. ¿Verdadero o falso? Verdadero, mister. Verdadero. Verdadero, muy bien. Nos da como respuesta besito. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? ¿Nos entendemos? Sí, A mister. ver, ¿nos entendemos? Sí, mister. Ya. Estamos trabajando la práctica adicional para aquellos que han estado durmiendo, se han ido a tomar su desayuno, se han ido a contestar con su amigo cariñoso, ¿ya? Por favor, estamos trabajando la práctica adicional, la adicional, ¿ya? No la práctica de clase todavía. Respecto al pastel de chocolate, ¿qué pasa respecto al pastel de chocolate? Vamos a ver, pastel de chocolate. ¿Qué pasa con el pastel de chocolate? Tiene 28 gramos, tiene 104 calorías y tiene 4.6 de grasa. 4.6 de grasa. A ver, contiene menos calorías que el salami. Correcto, Menos mister. calorías que el Verdadero. salami. Verdadero. Verdadero. Contiene menos calorías que el salami, verdadero. Ojo, que si voy a comparar calorías, grasa, también tiene que estar en función a la cantidad, No te olvides, porque no puedo comparar si un producto tiene menos cantidad y otro más cantidad. No, tengo que equipararlo. Contiene mayor cantidad de grasa que las galletas, el pastel de chocolate. Verdadero. No. También, verdadero. También, mister. Muy bien, muy bien. El contenido de grasa es equivalente, o sea, igual al de la costilla de res en una misma cantidad de gramos. El contenido de grasa del pastel de chocolate es igual al de la costilla de res en una misma cantidad de gramos. Mira que acá son solamente 28 gramos. Falso, Entonces, mister. te lo dicen que lo equipales. Falso. Muy bien, falso. 100 gramos de pastel de chocolate contienen 360 calorías. 100 gramos, pues acá me dan 28 nada más. 100 gramos de Falso. pastel de chocolate. Falso, mister. Falso, muy bien. En 86 gramos de pastel de chocolate, en 86, ahí el referente son 28. Su cantidad de calorías es menor al de la helado, con la misma cantidad de gramos. A ver, analiza. En 86 gramos de pastel de chocolate, su cantidad de calorías es menor a la del helado, con la misma cantidad de gramos. Helado, 86 gramos. Falso, ¿Es menor? profesor. Falso, claro que sí, muy bien, falso. Dado la respuesta, ¿estamos o no? Respecto al queso crema y el chorizo, dice, respecto al queso crema y el chorizo. Queso crema, ¿con quién lo vas a comparar en la tabla? Con el chorizo. Ojo, el chorizo tiene 100 gramos, 276 calorías y 20 de grasa. Eso tiene el chorizo. ¿Y con quién? El queso crema. A ver, vamos a ver. El queso crema también 100 gramos, 245 calorías y 22 de grasa. A ver, ¿su consumo podría ser nocivo para la salud? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Su consumo podría ser nocivo para la salud? ¿Verdadero o falso? Habla. Falso.
Falso, Falso, porque en el texto hablan de consumo excesivo. O sea, si uno consume queso, crema o chorizo, no es malo para la salud. Su consumo excesivo es malo. Falso, pues. ¿Ya? ¿Listo? Dice, en cantidades iguales, o sea, de queso, crema y de chorizo, contienen la misma cantidad de grasa. Falso, mister. Falso, pues. En 200 gramos cada uno, o sea, 200 de queso crema, 200 de chorizo, la diferencia entre ambos es de 62 calorías. Falso. Falso, dice. Ojo, dice en 200 Verdadero, gramos verdadero. de queso Verdadero, crema mister. y en 200 gramos de chorizo, la diferencia entre calorías es de 62. Bueno, pues ahí me dan 100 gramos de ambos, pero me piden 200, entonces lo multiplico pues, y me da como diferencia 62 calorías, verdadero, ¿sí o no? Sí, mister. Claro. 100 gramos de cada uno, 100 gramos de queso crema y 100 gramos de chorizo, contienen menos cantidad de grasa que la mantequilla. Sí, mister. Verdadero, verdadero. Verdadero, muy bien, perfecto. La sumatoria de calorías de ambos, sumatoria de calorías de queso, crema y chorizo. En 100 gramos, mira, sumatoria de calorías, en 100 gramos cada uno, ahí está la otra variable de análisis, es mayor a las calorías que contiene el maní en 100 gramos. Falso, Falso, mister. falso. Falso, muy bien, muy bien. Enano la respuesta. ¿Qué pasa cuando me preguntan del texto se excluye? ¿Qué tengo que buscar como respuesta cuando me preguntan del texto se excluye? ¿Qué tengo que buscar como respuesta cuando me preguntan del texto se excluye? Habla. Muchachos, ¿qué tengo que buscar cuando respuesta, o las alternativas de respuesta cuando me preguntan del texto se excluye? ¿Qué información? Lo que es falso, lo que no está en el texto. Claro, lo que es falso, o lo que es contrario, o información que el texto no presenta. Muy bien. ¿Ingerir grasa produce obesidad? ¿Ingerir grasa produce obesidad? ¿Qué dicen, muchachos? No, profesor. Falso. En exceso, dice el texto. Falso. Y lo falso se excluye, ¿sí o no? Lo falso se excluye. Si no se queman las grasas consumidas en exceso, se produce la obesidad. Eso sí está, sí, eso es verdadero. Verdadero. Entonces no Verdadero. lo puedo excluir, pues. No lo puedo excluir. Los alimentos presentados en la tabla nutricional se deben consumir en exceso. Falso, mister. Falso, pues. 200 gramos de margarina contienen 1400 calorías. Falso, mister. ¿Es falso el 200? No, verdadero, mister. Verdadero, si es verdadero, 20 no más lo puedo 720, 1440. Verdadero. Verdadero. 25 gramos de salami contienen 97 calorías. Correcto, mister Tom. Es verdadero, no lo puedo excluir. Solamente se excluye el 1 y el 3. ¿Estamos de acuerdo? Porque me piden se excluye, pues. Mister. Respecto a la mantequilla, ojo, centrémonos solamente en la mantequilla, acá está, respecto a la mantequilla, acá está, 100 gramos de mantequilla, 499 calorías y 55.1 de grasa. Ojo. Entonces, la mantequilla es uno de los alimentos que contiene mucha grasa. Correcto, mister. Verdadero. Verdadero. Contiene mayor cantidad de grasa que el maní y la mayonesa. Mayor cantidad de grasa que el maní y la mayonesa. Falso, mister. Falso. Contiene el triple de cantidad de grasa que el queso crema. Falso, mister. Falso. Muy bien, muchachos. Contiene más del doble de grasa que el chorizo.
Verdadero. Verdadero, muy bien. Contiene mayor cantidad de grasa y calorías que el maní. Correcto, Ay. mister. Correcto. Falso. No. En calorías ¿Contiene es mayor menor. cantidad de grasa? Sí. Ajá. Pero calorías no. Ah, no, mister, es falso, mister. Falso, falso. Si hubiese sido el enunciado, contiene mayor cantidad de grasa que el maní, ahí sería verdadero. Pero dice grasa y calorías. Esto lo hace falso, las calorías. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Echaron números o no? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, Ya, solamente la respuesta es 1 y 4, alternativa besito, nada más. ¿Estamos? Miren, acá hemos visto un texto argumentativo, les he explicado analizar la tesis, los argumentos, acá hemos visto un texto mixto, miren cómo se hace el análisis, ¿ya? Por eso he seleccionado una práctica adicional para que ustedes, son ejercicios tipo, modelo, que a ti te va a servir de mucho en tu análisis posterior. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el texto 3. Mesta niño Sheila, ¿me escuchas? Sheila. Sí, Hola profesor. Sheila. Texto 3 leyendo, Sheilita, por favor. El Ursus maritimus presenta un perfil más alargado que el de otros osos y las patas más desarrolladas, tanto para caminar como para nadar largas distancias. Las orejas y la cola son muy reducidas para mantener mejor el calor corporal. Al igual que en muchos otros mamíferos árticos, en esto también colaboran una gruesa capa de grasa subcutánea y un denso pelaje, que en realidad no es blanco, sino translúcido, formado por miles de pelos huecos, que al estar llenos de aire son un buen aislante térmico. Bajo el pelaje se encuentra la piel, que es negra para atraer mejor la radiación solar y aumentar así el calor corporal. La luz ordinaria se refleja sobre el pelaje, generando normalmente la falsa sensación de blancura. No obstante, en determinados momentos y lugares puede verse amarillenta o incluso parda clara. La pérdida de calor corporal se encuentra muy reducida, tanto por el pelaje y el color de la dermis como por el espeso panículo adiposo que se encuentra bajo la piel y que solo se adelgaza en la cabeza, especialmente en la nariz. Durante el verano estos osos adelgazan y al poseer muy intensamente vascularizado, los músculos pueden irradiar entonces el exceso de calor. Ya, Sheila, muchas gracias, hijita, muchas gracias. El texto, según su superestructura, es ¿qué tipo Descriptivo, de texto? mister. Muy bien, porque responde al cómo es el Ursus maritimus. Muy bien, muchachos, muy bien. El que está atento a la explicación que he hecho, minuciosa, no debe tener problemas. El que ha estado durmiendo lo va a tener, en el examen sobre todo. Atento. Son ideas explícitas respecto al Ursus marítimo. Ya sabes, la idea explícita en la alternativa de respuesta puede aparecer de forma textual o de forma parafraseada. Vamos. La cola y las orejas son muy pequeñas. Correcto, mister. Acá en el párrafo me dice son muy reducidas, pero es sinónimo de pequeñas. Verdadero. Muy bien. Perfecto. Seguimos. Su pelaje es en realidad diáfano. Verdadero. Verdadero. ¿Qué se ha cambiado? Diáfano por transparente. Pero es verdadero. Su sinónimo, ¿sí o no? ¿Listo? Seguimos. El pelambre puede sufrir cambios de color. ¿Qué dicen? Primero, ¿qué es el pelambre? El pelambre es el conjunto de pelos. ¿Y en el texto me hablan de pelambre? ¿O en el texto de qué me hablan? ¿Me hablan de pelambre en el texto o de qué me hablan? De pelos. ¿De pelos? De su Pelaje, piel, el texto. es pelaje. Pelaje.
en el texto me hablan acerca del pelaje. Y la pregunta sería, ¿es lo mismo pelaje que pelambre? ¿Es lo mismo pelaje que pelambre? No, el pelambre es el conjunto de pelos. Y el pelambre es la calidad y el color del pelo. No es lo mismo pelaje que pelambre. El pelaje es la calidad y el color del pelo. Y el pelambre es el conjunto de pelos. Entonces, esto ya corresponde a una idea falsa. El exceso de calor se lleva a cabo con la intervención de sus músculos. ¿¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 ¿Tiene características el Ursus marinus para camuflarse en su hábitat? Falso. Falso. Eso, según el texto, es verdadero, pero es una idea implícita. Y en la pregunta solamente me piden las explícitas. Pero es una información verdadera según el texto, sí, pero implícita. Y nos piden solamente lo explícito. ¿Ya? Listo. Nos lleva como respuesta 1, 2 y 4. Enanito. ¿Cuál es el tema del texto? Recordemos, el tema del texto tiene que tener al sujeto del texto más lo que se dice del sujeto del texto. Y cuando hablamos de ese más lo que se dice del sujeto del texto, se refiere a los aspectos o subtemas que el texto desarrolla respecto al sujeto del texto. Entonces, ya sabemos cuál es el sujeto del texto allí, ¿o no? ¿Cuál es el sujeto del texto? El Ursus marítimo. El Ursus marítimo. Ese es el sujeto del texto. Ahora, la pregunta para completar el tema sería, ¿el texto qué informa o qué dice o qué trata respecto al Ursus marítimo? Sus características. Características físicas. Ya, pero recuerda que el tema tiene que abarcar todo lo dicho en el texto y expresarse de manera sintética o resumida en forma de sintagma nominal. ¿Cuál de los enunciados abarca todo lo dicho en el texto? La C, mister. La C. La C. La C. Descripción de las características físicas del Ursus. Ojo, acá. Descripción de las características físicas. Acá tengo al sujeto. Ursus maritimus. Sujeto. Y complemento. Acordes con su hábitat. Porque esas características físicas en este texto están relacionados con su hábitat. Tengo ahí lo que está en celeste, lo que se dice del sujeto del texto, y lo que está en amarillo, el sujeto del texto. ¿Abarcó todo lo dicho en el texto? Sí. ¿Se expresó de manera sintética o resumida en forma de un sintagma nominal? Sí. Ahí está. Y ahora me preguntan, ¿cuál sería el mejor título para el texto? Mejor título para el texto. A ver, ¿qué dicen? Pregunto, en este texto, ¿podrá ser solo el sujeto del texto el título? ¿Podrá ser solo el sujeto del texto el título? Es decir, ¿podrá ser el título solo el Ursus maritimus? Sí. No. Características. Porque si tú colocas como título solo al sujeto del texto, en este caso, en este texto, das opción a que el texto hable de varios aspectos del Ursus maritimus. Y el texto no habla de varios aspectos del Ursus maritimus. Solamente habla de sus Características. Solamente habla de sus características. Por lo tanto, ¿se acuerdan cuando expliqué la teoría del título? Les dije, el título es generalmente el sujeto del texto. A veces no solo es el sujeto del texto, como en este caso. No puede ser título el Ursus maritimus, porque si no doy la opción a que el texto hable de otros aspectos del Ursus maritimus, y no habla de eso el texto. Solamente el texto se ciña a las características del Ursus maritimus. Entonces el título en este caso sería características del Ursus maritimus. Y la teoría se sigue cumpliendo. ¿Quién me da más detalles del texto? ¿El tema o el título? Ahí lo tienes. ¿Quién me da más detalles del texto? ¿El tema o el título? El tema, mister. El tema. El tema. Pero hay relación entre tema y título, date cuenta. Sí, mister. Claro, pues tiene que haber relación, obvio, tiene que haber relación. Muy bien. Continuamos. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Nos entendemos? ¿Todo claro? Sí, Profesor. profesor. Listo, muy bien.
son ideas implícitas respecto al Ursus Marítimos. Implícitas, ¿ah? No están escritas, pero se sobreentienden, ¿ya? ¿El pelambre puede sufrir cambio de color? Correcto, Ya mister. hemos visto que no hablan del pelambre, sino del pelaje. Falso, entonces. ¿El cambio de clima le afecta al Ursus Marítimos? Sí, mister. Claro que sí, Sí. verdadero. Se sobreentiende, no está escrito. ¿Tiene características para camuflarse en su hábitat? También, mister, Verdadero. correcto. Es la de acá que no la consideramos porque nos pedían explícita, ¿sí o no? Ahí está. Sí, verdadero. Verdadero. ¿Es un bello animal? ¿Se puede inferir que es un bello animal según el texto? Es un oso polar, así que sí, ¿no? ¿Cómo? Es un oso polar, así que sí, ¿no? Como que es un oso polar y así que sí. O sea, No, ¿ese es mister, es un punto? falso. No, pues, Claro, pues, ¿cómo que? Falso. ¿Cómo? No te pases, pues. ¿No? O sea, tú lo ves a una flaca bonita y dices, sí, es buena persona. O sea, por su belleza lo deduces. No, pues, no puedo ser ligero en el análisis, ¿no? Ojo, es un bello animal. ¿En qué información que me da el texto o qué información que me da el texto puedo sobreentender que es un bello animal? ¿Dónde? No hay información del texto que me lleve a esto. Recuerda que la idea implícita no está escrita, pero tiene que haber una información que me lleve a concluir ello. O sea, que me dé una evidencia, un dato que puedo decir, puede ser así, ¿no? ¿Ya? Falso. Sus características físicas son adecuadas para el medio en el cual vive. Correcto, mister. Verdadero. Verdadero. No está escrito, pero se sobreentiende. Entonces, la respuesta acá sería 2, 3 y 5. Alternativa, dadito. ¿Ok? Ojo, ¿qué nos preguntan acá? Del texto se induce. ¿Qué pasa cuando me preguntan del texto se induce? ¿Qué tengo que encontrar como respuesta? Ojo, ¿qué tengo que encontrar como respuesta? Implícita. Idea implícita, claro, pero ojo, me dice induce. ¿Qué tipo de idea implícita? ¿General o particular? Porque dice inducción, De lo particular. General. De lo particular a lo general, o sea, una idea implícita general. Voy de lo particular que está en el texto a lo general que está en la alternativa de respuesta. Pero ojo, obvio que tiene que ser idea implícita, ¿no? A ver, ¿cuál es la clave, muchachos? ¿Cuál es el enunciado que expresa una idea general que se sobreentiende a partir de alguna información particular del texto? Mister, la respuesta sería la C. Claro, algunas características de la morfología, ahí está lo general, algunas características de la morfología del Ursus Marítimos permiten enfrentar la frigidez de su hábitat, ahí está, la letra C, muy bien, muy bien. Ahora nos piden, del texto se deduce de manera inmediata, ya sabes, inferencia inmediata, ¿cómo llegas a una inferencia inmediata? Sabes que es una idea implícita, pero te piden inferencia inmediata. O sea, de una sola premisa llego a una conclusión. Esa es inmediata, ¿te acuerdas? Idea implícita, pero llego a ella a partir de una sola premisa del texto. Recontra fácil. La D. El Ursus Marítimos es capaz de engordar durante el invierno. ¿De dónde sale? Mira aquel texto. Durante el verano, estos osos adelgazan, dice. Entonces, si adelgazan durante el verano, concluyo que engordan durante el invierno. De una sola premisa llego a otra. ¿Estamos o no estamos? ¿Se dieron cuenta o no? ¿Estamos? Sí, mister. Sí. Ya está. Listo, muchachos. ¿Ya? Listo. Ya está. Miren, muchachos, ya nos está ganando el tiempo, nos quedan solamente 2 minutos. Voy a editar las respuestas de este texto 4, ¿ya? Que es de la práctica adicional. Vamos a hacer lo siguiente, escúchenme bien. Esto yo lo he presentado para poder entrar de manera más precisa a la práctica que tiene algunas cuestiones a lo mejor no tan precisas y la adicional nos va a permitir
orientar mejor la teoría en función a lo que tú debes necesitar o saber para el examen. Entonces, les voy a dejar como actividad la práctica de clase y yo en el transcurso de estos días voy a colocar la práctica con las claves para que tú cotejes la respuesta. Si tuvieses alguna duda, me pregunta en la siguiente clase y lo absolvemos. Con esto, ¿qué logramos? Que tú practiques más, también tengas más opciones para trabajar. Y ya con la práctica adicional, espero haber tratado de corroborar la información que hemos dado en la parte práctica, en la parte teórica. ¿Ya, muchachos? ¿Listo? ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, ¿Estamos? gracias. Listo, muy bien. Digo la respuesta del texto 4 del adicional. Toma nota. 19 avión, 20 avión, 21 enano, 22 avión y 23 dado. Esas son las respuestas de la práctica adicional. Repito, del texto 4. 19 avión, 20 avión, 21 enano, 22 avión y 23 dado. Listo. Muy bien. Entonces, quedamos así. Ya está la práctica en la plataforma, lo trabajan. Yo voy a subir con las claves y cualquier duda ya la siguiente clase me consultan. ¿Está bien, muchachos? ¿Listo? Sí, ¿Estamos? Muchas gracias, mister. Gracias. Espero que- Profesor, hasta luego, cuídense. Ya, gracias, gracias. Nos vemos, porque yo también tengo clase luego en otra hora. Un abrazo, cuídense mucho. Adiós, Nos mister, tenga vemos. buen día. Ya, muchas gracias. Cuídense.